Gloria a Dios. Las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor esté con cada uno en sus hogares. Gloria a Dios. Hay gozo en nuestro corazón. Hay paz en nuestro corazón. Porque sabemos que nuestra esperanza está viva. Porque el Señor resucitó. ¿Qué hubiese sido si Él no hubiera resucitado? Nosotros no estuviéramos con esa esperanza. Quiero felicitarlos a todos nuestros hermanos locales por seguir uniéndose cada día de servicio a oír la palabra de Dios. Los amamos en el Señor y estamos orando por cada uno de ustedes, que Dios los guarde y que ustedes estén buscando la presencia del Señor. Vamos a orar para dar comienzo a este tema tan precioso. Padre, en este momento nos unimos todos, Señor, para suplicarte, Señor, que en nuestro corazón hoy pongas esta palabra. Palabra de gozo, palabra de esperanza, palabra de fe. Sabiendo, Señor, yo en mi corazón que mi Redentor vive. Te suplico, Señor, que tú bendigas a aquellos que nos están mirando a través de este video. En aquellos países, Señor, que tú los guardes y los bendigas. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Qué precioso hablar, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo más precioso, hermanos, que hemos tenido en nuestra vida, en nuestra existencia. ¿Qué hubiese sido de este mundo si el Señor, en su misericordia, no hubiese enviado a su Hijo para redimir a todo el mundo? Él pudo haber quedado solamente con la ley para su pueblo, pero Él tenía un plan perfecto, que tenía que venir a este mundo a través de una virgen. Lo estuvo diciendo, oiga bien, por medio del profeta Isaías. Y nació y estuvo en este ministerio en el cual preparó a 12 discípulos, menos uno, el que lo tenía que entregar. Pero todo era un plan perfecto para que todos los que a hoy le adoramos, le hemos creído a esta palabra, hermanos, tuviésemos redención. Gracias, Señor. Muchas gracias por este privilegio que nos das, de que hoy tenemos una esperanza viva en nuestro corazón. Y es que hay, hermanos, evidencia desde el principio, aunque para muchos todavía en este mundo siguen negando la resurrección de nuestro Señor. La palabra de Dios dice que tenía que ser así, tenía que morir para que pudiera llevar muchos frutos. San Juan 12:24, que era necesario que la semilla cayera en tierra y muriera para que así diera mucho fruto. ¿Qué frutos trajo entonces la resurrección? Muchos frutos. La Biblia dice que aún
los discípulos, aún viéndolo, todavía no habían creído. Tuvo que quitarles ese velo que tenían para que pudieran creer que Él era el que había resucitado. El Señor obró de una manera perfecta con ellos, para que así pudiese entrar la salvación a todo mundo. 40 días dice la Biblia que estuvo apareciéndoseles a ellos. Oiga bien. Y Él fue la primicia de la resurrección, para después todos nosotros seguirlo. Pero ¿cómo se da esa resurrección ahora para la iglesia? ¿Qué fruto trajo la resurrección para nosotros? Nosotros estábamos sin esperanza. Oiga, creo que la palabra de Dios es muy clara, muy clara. Número 1, trajo salvación. En Hechos capítulo 4 dice la Biblia, hermanos, que en ningún otro hay salvación. En el verso 12 dice la palabra de Dios: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro, solo en Cristo. Y la Biblia dice en el mismo libro, en la misma carta, ¿verdad?, de los Hechos, ahí en el capítulo 2, de los Hechos, verso 21, dice la palabra de Dios: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenía que ser, oiga bien, el fruto de la resurrección. El fruto de la resurrección tenía que traer todo en su nombre. Él tuvo que subir al cielo. Dice la palabra de Dios que toda potestad le fue dada en los cielos, en la tierra y en los cielos. Y lo primero que hizo fue dar una comisión a los discípulos. La comisión fue que fueran a predicar este evangelio a todo el mundo. Predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados, comenzando primeramente en Jerusalén. Pero antes, a ellos tenía que darles la autoridad. Entonces, número 1 es que trajo salvación. El fruto de la resurrección tenía que producir en nuestro corazón algo muy importante. Hermanos, cuando ellos, en el capítulo 1 de los Hechos, hermanos, habla de lo que tenían que recibir. Si no hubiesen ellos recibido este poder, no hubiera habido el poder de la predicación, porque ellos estaban seguros. Pero esa seguridad de haber visto al Señor resucitado tenía que haber sido, ahora tenía que ser sellado en su corazón, sellado, para que ellos hablaran determinados y dispuestos a morir por la palabra, porque ellos estaban diciendo la verdad. Porque en su resurrección aquellos soldados habían dicho lo contrario.
fueron pagados. Ellos dijeron la verdad, pero fueron pagados. Y empezaron a decir que los discípulos se habían robado en la noche al Señor. Habían llegado y lo habían sacado. Oiga bien, la resurrección la quisieron cubrir con una mentira. Pero aquellos 12 que habían sido testigos de la resurrección, y eran más, muchos más, tenían que ser sellados para poder exponer la palabra oiga bien, no importando las consecuencias. Y empezamos a ver en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor le dijo: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Él les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga, aquí está, oiga bien, el fruto de la resurrección. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Poder. Una es que tenían que ser primero sellados. Sellados. Que usted crea la palabra de Dios no significa que usted sepa la palabra de Dios y que crea en su corazón hasta cierta manera que sí, lo que dice la Biblia, que Él resucitó, pero si usted no es sellado por el Espíritu Santo, usted no tiene la libertad para predicar. ¿Qué hace esto? La resurrección. Que usted crea oiga bien, con fe, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, que venció la muerte. Y más cuando usted es sellado del Espíritu Santo, usted no para, usted no le da vergüenza, usted tiene el poder. Dice: y recibiréis poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Esto es lo que hace la resurrección. El poder de la resurrección transforma. El fruto del perdón de pecados, el fruto del arrepentimiento. Dice la Biblia que después de esto, cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que el Señor les había mandado que que no salieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de Dios. Quiero que usted vaya siguiéndome cómo, oiga bien, el fruto de la resurrección empezó a obrar en los corazones de los discípulos. Cuando aún después de la muerte, ellos se habían esparcido. Aun cuando se les apareció, todavía había la duda. Tomás traía la duda. Si no miro al Señor y yo pusiera mis dedos en sus heridas, no lo creeré. Y todos estaban asustados, aún viéndolo. Pero ¿sabe? Tenía que venir la llenura del Espíritu Santo. Quiero decirle, mi hermano, tú que le has servido al Señor, tenemos que procurar ser sellados del Espíritu Santo antes que Él venga. Es urgente buscar de su presencia. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad.
el que nos enseña, el que nos quita los temores. Porque eso es lo que produce la resurrección, que nos apeguemos a la búsqueda de Él. Verdaderamente es lo que nos hace ser hijos de Dios. Aunque no lo vemos, dice, porque todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hemos creído, somos sus hijos. Pero tenemos que buscar la presencia de Dios. La resurrección tiene poder, pero tiene poder para que usted le sirva determinado. El poder de Dios se manifiesta más cuando usted tiene la determinación bajo el poder del Espíritu Santo, buscándolo, adorándolo. El poder de la resurrección lo hace un adorador, lo hace alguien que le glorifique, lo hace que usted le sirva, lo hace que usted hable, que usted evangelice, que usted vaya y busque al perdido, que ame, oiga bien, a su enemigo. El poder de la resurrección tiene el poder de amar a nuestro enemigo. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oiga bien, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios en su resurrección trajo el perdón de nuestros pecados. Pero antes del perdón tiene que haber un arrepentimiento. Pedro les dijo a aquellos hombres cuando él les dio el discurso, en ese primer mensaje de Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando él les estaba diciendo por qué causa había venido y desde cuándo y que había llegado hasta la cruz por causa de nosotros, de ellos que estaban ahí. Dice la Biblia que lo que vino en el versículo, oiga bien, 30 vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 2 para ver esos versículos tan preciosos. Dice la Biblia, en el verso 36, dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Verso 37, quiero ahí lo que produjo la resurrección de Jesucristo en aquellas personas que estaban en aquel gran día, cuando Pedro se puso enfrente de aquel millar de personas, aquellos miles de personas. Dice que cuando oyeron estos, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y usted puede decir, ¿qué haremos? Estoy arrepentido. ¿Qué debemos hacer? Yo reconozco que yo estuve ahí presente y grité, crucifíquenle. O usted y yo hemos sido presentes de que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Y usted puede decir, ¿qué debo de hacer? Arrepiéntase. Hay tiempo. Todavía hay tiempo, mi hermano, de que usted se arrepienta. Esto es lo que produjo la resurrección. Produjo arrepentimiento en el corazón. ¿Qué es arrepentimiento? Que usted y yo reconozcamos que ofendemos a Dios. Pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que confesarlos primero. Esto es el poder de la resurrección. Gloria a Dios. Pedro les dijo en el verso 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros,
Es decir, para todos los a quienes el Señor nuestro Dios llamare o quiera llamar. Te está llamando el Señor, hermano. Tú que tal vez aún ya te bautizaste, pero tal vez lo hiciste sin el arrepentimiento. Yo te digo, puedes reconciliar tu vida, pero con un corazón arrepentido. Dice la Biblia en Crónicas, Primera de Crónicas 7:14, perdón. Segunda de Crónicas 7:14. Yo creo que todos hemos oído y conocido, y hasta muchos no lo sabemos, este versículo, donde dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y luego dice verso 15: mantendré abierto mis ojos y atento mis oídos a las oraciones que eleven en este lugar. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que su pueblo se humille. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y orare y me busca y abandona su mala conducta. Hay malas conductas. Sí, nos hemos comportado mal muchas de las veces, pero Dios tiene misericordia. El Señor le dijo a aquellos fariseos: misericordia quiero y no sacrificios. Id y aprender, misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, esto es el fruto de la resurrección. La palabra de Dios dice en Lucas que Él no ha venido, oiga bien, a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es el perdón de pecados. En Hechos 3, la Biblia dice, en el libro de Hechos, versículo 3, capítulo 3, quiero que me acompañe, verso 19, dice: es Hechos, capítulo 3:19. Estoy en otro. 3:19. Ahí dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. El arrepentimiento tiene que ver mucho con nuestra situación en la cual estamos viviendo. El arrepentimiento le trae paz, perdón, se saldan las deudas. Usted puede orar al Señor. Hermano, en estos días hay tanto temor, y es un pecado delante de Dios el temor y el miedo. Pues de eso debemos arrepentirnos. El temor no es otra cosa, es no tener un corazón arrepentido. ¿A qué temer? Si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. El amor de Dios, el amor que usted le tiene a Dios. Nuestra mayor confianza es amar a Dios sobre todas las cosas. No te preocupéis por el día de mañana. Dios sabe suplir a su pueblo.
Dios tiene control de su vida y de mi vida. Querido hermano, donde tú te encuentres, tal vez estás preocupado por esta situación y te has llenado, viene el enemigo y te viene dando y metiendo temor y miedo, angustia. Viene con un tsunami de angustia, de dolor. Te pones a pensar qué va a suceder. No, oiga bien, no estés con el temor. Tenemos que orar profundamente, iglesia. Este es el tiempo precioso para buscar a nuestro Salvador. El fruto del perdón es buscarlo, es adorar, porque Dios le ha dado autoridad, como dice el verso 1 del capítulo 1 del verso 8 de Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, dale gracias a Dios. Agárrate de la mano del Señor, que Dios te ha dado autoridad para reprender cualquier situación y cualquier espíritu maligno, porque ahorita el enemigo te va a empezar a poner preocupación, miedo y temor, angustia. Pero después no va a ponerte eso, sino te va, oiga bien, lo va a llevar a un espíritu de suicidio. Y el Señor reprenda eso, porque Él para eso vino, para eso resucitó, para vencer la muerte, y la venció y nos ha hecho más que victorioso, dice la palabra de Dios. Desde el momento que vino el Espíritu Santo, vino su autoridad sobre aquellos hombres. Quitó la angustia, el sufrimiento, fueron libres, liberados de toda angustia. Lo que les iba a hacer tal vez en ese momento el gobierno, los fariseos y la religión, perdieron el miedo, empezaron cada uno a predicar con el poder. Fueron liberados. ¿De qué? No solamente los discípulos, sino todo el que venía creyendo, aquellos pecadores, aquellos hombres que habían recibido al Señor tal vez un día antes, habían estado en una fiesta, tal vez andaban en el pecado, pero cuando vinieron al conocimiento y reconocieron que habían ofendido al Señor, vino el arrepentimiento en su corazón y le dijeron: ahora, ¿qué haremos? Porque lo dijeron de adentro, que habían ofendido, pecado contra Dios. Este es el momento, mi hermano, donde tú puedes decirle: Señor, ¿qué debo de ser? Tal vez no puedes con el alcohol, tal vez no puedes con las drogas, tal vez no puedes con el adulterio, tal vez estás practicando brujería, hechicería, o tal vez eres un sicario, no sé qué, tal vez es un cholo, tal vez eres alguien que tú quieres hacer un cambio y no puedes. Déjame decirte que ya venció el Señor al imperio de la muerte, en el cual es el que domina ese imperio. Dios ya venció. El Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Oiga bien, Él no pudo retener al Señor. La tumba fue abierta, abrió su boca, dice la palabra de Dios. Dios venció y nos ha hecho más que vencedores. Gálatas 5:19 habla de todo lo que viene siendo las obras de la carne, y sobre eso Dios nos dio el poder. Dios nos ha liberado. Dios ha rompido la esclavitud, las cadenas que te ataban y me ataban a mí también. Dios tiene el poder para liberarte. Tal vez has dudado, tal vez tienes la duda. Sigues siendo aquel hombre y mujer que eres incrédula. Deja la incredulidad, sé fiel al Señor. Hoy más que nunca, dobla tus rodillas, clama a Dios, ayuna. Prepara tu corazón. A este mundo no le queda nada. Estamos a un segundo de la venida del Señor. No se va a arreglar esta situación. Créelo, mi hermano. Y todo lo está haciendo por su iglesia el Señor. Porque si dura un poco más, si así ahorita el amor de muchos ha estado enfriado, eso es lo que está haciendo el Señor. Agilizando, porque no quiere que haya más pérdidas de su pueblo, de su iglesia.
Mas, sin embargo, dice la Biblia que Dios nos hizo renacer. Gálatas 5:22 dice que Dios nos llenó de su fruto. Oiga bien, nos dio el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la resurrección. A los que hemos creído, a los que le hemos recibido, nos ha llenado de sus frutos del Espíritu Santo. Nos dio el poder sobre el pecado. Nos dio el poder sobre el odio, amando al que odiamos. Nos dio el poder sobre la tristeza y nos dio el gozo. Nos dio el poder sobre, oiga bien, la impaciencia. Nos dio paciencia. A la desesperación. Amor, gozo, paz, paciencia. Nos dio paz en medio de una tribulación, de una pandemia. Usted viva confiado. Usted tiene la sangre de Cristo. Está cubierto por la sangre de Cristo. Dice la Biblia que el ángel acampa alrededor de los que le temen. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. No tema. Agárrese, clame y dígale: Señor, es este momento donde yo debo de buscarte. Derrame su corazón en ese altar familiar. Una su familia. Póngase en paz con su esposo, con sus hijos. Pídales perdón. Dígale al Señor: ayúdame a perdonar al que me ha ofendido. Ayúdame a perdonar, Señor, a aquellos que me ofendieron. Abra su corazón, arrepiéntase, dígale que le perdone toda mala obra, toda actitud, todos esos pensamientos que atraviesan y llegan hasta lo profundo, porque dice la Biblia que el enemigo envía dardos encendidos, o sea que le vienen a perturbar la relación, pensamientos que le perturban. Usted agárrese del Señor, usted cante alabanzas, himnos, lea la Biblia, se ore, hermano. Usted tiene toda la disposición hoy más que nunca que estamos en casa. Usted no esté preocupado, no se preocupe, Dios está en control de su familia. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que trajo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dominio propio. La resurrección trajo dominio propio a mi vida, de tal manera que yo puedo decirle al pecado: no más, reina en mí. Ahora las cosas que vivo, las vivo en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Ya, por eso ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Podemos vivir. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay debilidades, que hay momentos que usted no puede, pero por el poder de la resurrección, ese fruto de la resurrección, es que usted tiene autoridad sobre todo, ante todo sobre usted. Esto fue lo que trajo a los discípulos. Primeramente, autoridad en sus vidas. Y más cuando estamos en el Espíritu, llenos del Espíritu. Dice la Biblia en Romanos, hermanos, que hoy somos guiados, los que estamos guiados por el Espíritu Santo, ya no hay condenación. En el nombre de Jesús. ¿Qué reina ahora? Dice la Biblia que hoy está la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. El poder del amor puede todo. Dice en San Juan, en primera de Juan, hermanos 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, oiga bien, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto es el fruto de la resurrección. Trajo el fruto del amor. El fruto del amor. Yo te invito que ahí donde estás, oremos y le digamos al Señor con todo tu corazón: reconozco que te he ofendido. Reconozco. Pero, Señor, reconcíliame. Porque por medio de Él, hermanos,
aun siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo te invito que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas: Señor,